Cordial saludo para todos, mi nombre es Edilza Flores Zambrano y mi proyecto de tesis doctoral es la traducción como estrategia metacognitiva para el aprendizaje del inglés. En cuanto a la línea de investigación, es la investigación pedagógica. La introducción: existen diferentes enfoques en el campo de la traducción, no obstante, el foco de este estudio recae en la traducción pedagógica. La traducción no se limita a la conversión de palabras o frases de un idioma a otro, sino que implica la adaptación integral de los materiales y las estrategias didácticas del docente para garantizar que sean significativas y efectivas en el contexto académico del aula escolar. Por tanto, en la traducción pedagógica es fundamental considerar las necesidades, intereses y características de los estudiantes, así como los objetivos educativos del programa curricular estatal y/o la institución. Esto podría significar la asimilación y resignificación del nuevo conocimiento. En cuanto al momento 1, la realidad en el contexto educativo del aula de clase, tenemos el planteamiento y contextualización del problema, interrogantes, propósitos general y específicos, justificación. Un breve resumen acerca del momento 1, se podría decir que en el momento 1 se desarrolla una exploración inicial hacia el objeto de estudio, la relación entre la traducción y la metacognición. Se abordan reflexiones fundamentales que incluyen el planteamiento del problema, los interrogantes, propósito de la investigación y la justificación. Con ellos se esboza una serie de argumentos que respaldan y refuerzan la premisa de emplear la traducción como una herramienta estratégica dentro del proceso metacognitivo para el mejoramiento del aprendizaje del inglés. La realidad en el contexto educativo del aula, planteamiento y contextualización del problema. ¿En qué medida el proceso de la traducción como estrategia, ya sea a través de medios electrónicos, impresos o a través de prácticas y actividades pedagógicas de clase de inglés, puede apoyar, motivar o limitar las brechas para la adquisición de una comunicación básica en el aprendizaje y la enseñanza del inglés? Tenemos interrogantes. Primer interrogante: ¿cuál es la dinámica y cuáles son las experiencias de los estudiantes y el docente en la clase de inglés a realizar actividades que involucren la traducción con propósitos pedagógicos? El segundo interrogante es: ¿en qué medida la implementación de la traducción a través de diversas prácticas pedagógicas en el entorno de la clase de inglés se configura como una estrategia de metacognición para fomentar o limitar las competencias comunicativas en inglés del estudiante de bachillerato? El tercer interrogante es: ¿qué alcance tiene la traducción orientada a través de diversas prácticas pedagógicas en la clase de inglés como una estrategia metacognitiva para el desarrollo de competencias comunicativas, la cual ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta lengua? Estos interrogantes generan unos propósitos. El propósito general es generar una aproximación teórica a partir de la implementación de la traducción como estrategia metacognitiva a través de acciones pedagógicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés que contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa básica en el contexto escolar de los estudiantes de bachillerato del Instituto Miguel Sánchez Sinestrosa del municipio de Girón, departamento de Santander. Propósitos específicos. El primero: describir la dinámica y las experiencias tanto de los estudiantes como del docente en el entorno de la clase de inglés al utilizar la traducción pedagógica como una estrategia metacognitiva a través de diversas prácticas en el aula de clase. El segundo es valorar la aplicación de la traducción pedagógica como una estrategia metacognitiva con el fin de identificar avances o limitaciones en el desarrollo de competencias comunicativas básicas en inglés en los estudiantes de bachillerato. El tercero es generar una aproximación teórica que revele la implementación de la traducción a través de diversas prácticas pedagógicas como estrategia de metacognición con la finalidad de incentivar acciones didácticas que contribuyan al desarrollo de competencias comunicativas básicas en inglés del estudiante de bachillerato. Justificación. La pretensión de este estudio es incluir la traducción pedagógica como una estrategia que complemente el proceso de enseñanza del aula y poder definir tanto su validez o sus delimitaciones con relación a los avances que suceden en los estudiantes, pues según Balin se debe tomar el concepto de traducción como una herramienta que puede coexistir con los métodos tanto tradicionales como nuevos para la didáctica del inglés o de idiomas, más abierta y no restringida. En síntesis,
Con esta propuesta se busca resignificar el papel de la traducción en la enseñanza de una lengua extranjera, en este caso inglés, apoyar todo el proceso de conexión que se desprende de este acto pedagógico y a partir de su implementación se propicia la habilidad en el estudiante para percibir, interpretar e identificar procesos individuales de metacognición para acceder al conocimiento utilizando sus propios recursos cognitivos y estructuras mentales. Momento 2. En el momento 2 se exploran teorías, reflexiones y fundamentos provenientes de diversos antecedentes tanto a nivel nacional como internacional, junto con marcos teóricos relevantes y consideraciones legales importantes. La inclusión de estas ideas tiene como objetivo reforzar la importancia de la incorporación de la traducción en actividades tanto orales como escritas dentro del aula de clase. En esencia, se busca argumentar cómo estas prácticas convergen para fomentar estrategias metacognitivas en los individuos, las cuales se plantean como herramientas esenciales para facilitar el efectivo aprendizaje del idioma inglés. En este momento 2, el recorrido teórico, bueno, como ya se dijo, se hace referencia a algunos antecedentes nacionales e internacionales que han trabajado la traducción y la metacognición y que son relevantes para este estudio investigativo. Los fundamentos teóricos están el aprendizaje significativo de Osberg, el método natural de Krashen, aprendizaje por descubrimiento de Brunner y la asociación para habilidades del siglo XXI, el pensamiento metacognitivo, metacognición, estrategias de aprendizaje, la traducción, la dialéctica del inglés que contempla los lineamientos curriculares, las competencias en inglés que contemplan el marco común europeo de referencia y los estándares básicos de competencia en lengua extranjera. Bases legales como la Ley General de Educación 115 de 1994 y el Programa Nacional de Bilingüismo de 2016. En el momento 3, que es la propuesta metodológica, está la naturaleza de investigación. Se habla del paradigma, de las dimensiones del conocimiento que son la ontológica, axiológica, teleológica y epistemológica. El método, el escenario y los informantes, técnicas de recolección de la información, procedimiento de análisis y rigurosidad científica. Ahorita, en este momento 3, bueno, hablando del paradigma, en este estudio se enmarca dentro del paradigma cualitativo interpretativo, entendiéndose este como un proceso de observación constante del objeto de estudio y la constante interacción que mantiene el investigador con los investigados, él o los investigados. La dimensión ontológica, que es la realidad que se busca interpretar, se configura en el aula a través de la aplicación de actividades pedagógicas centradas en la traducción. La dimensión axiológica, que para el docente representa un desafío, enseñar, propiciando la valoración de ambas culturas, la local y la extranjera. La dimensión teleológica, que con esta investigación se busca generar una serie de reflexiones tendientes a presentar la traducción como una herramienta metacognitiva que fomenta el pensar en inglés. Y bueno, que a partir de estos procesos mentales significativos para el alumno, se lleva a maestros y alumnos a implementar esta intención con el objetivo de replantear el concepto de traducción y así reconciliar algunas teorías del aprendizaje con la traducción pedagógica. La dimensión epistemológica, en este estudio la investigación se fundamenta en una base epistemológica que se sustenta en análisis de referentes teóricos. Estos referentes proporcionan enfoques significativos hacia el objeto de estudio, que es la traducción, como estrategia metacognitiva para el aprendizaje en inglés. En este proceso se reconoce la influencia de la autora en la obtención de datos debido a que conoce el contexto educativo, actúa como docente y reconoce su papel de observadora participante en el estudio. Reconocer esta influencia es importante para garantizar la transparencia y la objetividad de la investigación, ya que permite tener en cuenta el posible sesgo o la interpretación personal en la recopilación de datos. El método, aplicar el método fenomenológico para interpretar la realidad educativa vista a través de la experiencia que da al abordar la enseñanza de la segunda lengua con estrategias sencillas de traducción. En cuanto al escenario, hablamos del escenario que he escogido para la investigación, que es el Instituto Miguel Sánchez Sinestrosa, ubicado en la zona rural del municipio de Girón, y bueno, que tiene una población aproximada de 600 estudiantes. También se piensa en el escenario virtual y online para aplicar ciertas tecnologías que son muy relevantes ahora en la enseñanza del idioma. Los informantes claves, que son 2 informantes clave docentes, que incluyen a la investigadora, 6 informantes clave estudiantes, que son 3 estudiantes de octavo y 3 estudiantes de décimo grado.
Técnicas de recolección de información. Esta es la observación participante, que implica integrarse en la vida y en las actividades diarias del grupo. La investigadora puede comprender mejor sus comportamientos, interacciones, valores y dinámicas internas. La entrevista, que es en esencia una conversación bien planificada. Entonces acá tenemos el procesamiento de análisis, que para la recolección de datos y la recopilación de datos se va a utilizar conceptos como categorización, triangulación y sistematización. La rigurosidad científica, tenemos acá estas variables estos criterios: la traducción como estrategia metacognitiva, que es el objeto de estudio; el criterio del valor veritativo, que es en cuanto a la verdad y la credibilidad; la aplicabilidad, que son los resultados que sean aplicables a otros individuos con las mismas necesidades; la consistencia, que sea confiable y coherente; y la neutralidad, que se refiere a que los resultados no sean manipulados y que puedan ser confirmados. En el momento 3, a manera de resumen, se dice que es fundamental para la recolección y análisis de datos. Durante esta etapa se hace un exhaustivo proceso de recolección de información a través de una comprensión profunda del fenómeno estudiado. Además, se busca hacer un análisis real para identificar las relaciones significativas entre el objeto de estudio y otras variables. Este proceso metodológico debe contribuir de manera significativa a obtener objetivos planteados en esta etapa de la investigación, proporcionando una base sólida para las conclusiones y recomendaciones que se derivarán en el desarrollo posterior de la tesis doctoral. Bueno, las referencias en estas diapositivas son Balín y Piñero, pero se han considerado muchas otras referencias que se incluirán en el desarrollo de la investigación o de la tesis doctoral. Thanks a lot. Muchas gracias.